Catalina Jiménez, 83 años, ojos hondos de añoranza y alma llena de cicatrices y coraje, acomoda la manta sobre sus piernas, suspira hondo y sonríe con dulzura. Hay algo mágico en su presencia, como si cada arruga llevara consigo una historia y cada palabra una liberación. Nací en 1942 en una hacienda extensa y calurosa en el norte de Argentina, rodeada de montañas áridas y cielos sempiternos. La finca El Rosario era conocida por su belleza e imponencia, pero dentro de sus paredes la vida tenía un sabor amargo. Las reglas eran muchas, las voces femeninas pocas y el silencio era una ley sagrada. Mi padre, don Ramiro Jiménez, era un hombre de poder y temido por todos. Exmilitar, político influyente, dueño de tierras y de decisiones que afectaban a más que solo nuestra familia. Imponía respeto con su mirada dura, sus órdenes secas y sus ideas inquebrantables. Nada se hacía sin su aprobación. Mi madre, doña Beatriz, era el eco suave de una mujer que una vez fue feliz, siempre con los ojos tristes, que caminaba con pasos silenciosos por la casa. Me amaba, lo sé, pero no podía protegerme. A veces cuando mi padre no miraba, ella me pasaba los dedos por el cabello y murmuraba oraciones. Ese era su único gesto de ternura, discreto, escondido, pero profundo. Yo era la menor de 5 hermanos. Esteban, el mayor, ya casado con Marcela, tenía 2 hijos, Lucio, de 7 años, y Isabel, de 5. Luego venían Mauricio, Tomás y Rafael, todos hombres fuertes, criados a golpes y gritos como mi padre quería. Ellos hablaban más con los caballos que conmigo. Pero Lucio e Isabel eran mi alegría. Corríamos juntos por los corredores de la casa grande, nos escondíamos bajo los almendros y yo les contaba cuentos que inventaba para olvidar el mundo real. Ellos eran los únicos que me hacían sentir niña de verdad. Papá solía decir que yo era la flor de la familia, pero eso no significaba que me trataban con suavidad. Al contrario, sobre mí caían las mayores expectativas. Debía ser educada, obediente, recatada, perfecta. Una futura esposa ejemplar. El 12 de junio de 1955, cuando cumplí 13 años, creí que tendría una pequeña fiesta, un pastel quizás, un vestido nuevo. Pero lo que recibí fue un destino sellado, un esposo. Papá me llamó a su despacho. Allí estaba don Alejandro Rivas, un hacendado poderoso de la región. Tenía 54 años, cabello gris, manos grandes y unos ojos que me helaron la sangre. Catalina, dijo papá sin rodeos, vas a casarte con don Alejandro. Es un honor para nuestra familia. Yo quedé inmóvil. Casarme. Ni siquiera entendía del todo qué significaba eso. Miré a mamá que estaba sentada en un rincón con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Tenté una protesta. Soy muy joven, quiero estudiar, pero papá no escuchó. Esto es un acuerdo de hombres, niña. Vas a unir 2 familias poderosas. Vas a hacer historia. En pocos días la casa estaba llena de costureras, cocineras, convidados, todos celebrando, menos yo. Me sentía invisible en mi propio destino. Mis hermanos lo veían como algo normal. Esteban incluso me dio un felicitaciones. Mauricio y Tomás hablaban solo de las tierras que íbamos a ganar con la unión. Nadie preguntó cómo me sentía, solo Lucio e Isabel entendieron algo. Lucio, serio, me dijo, es que tía, ¿por qué estás triste? ¿No es lindo casarse? Isabel con su voz de campana dijo que no quería que me fuera. Aquello me partió el alma. El día del casamiento llegó demasiado rápido. Vestido blanco, encajes y perlas. Parecía hermoso, pero pesaba como si llevara piedras en los hombros. La iglesia estaba llena. Don Alejandro me esperaba en el altar con una sonrisa
no de ternura, sino de triunfo. Repetí las palabras del cura como en trance. Sentí el anillo en mi dedo y supe que algo dentro de mí había sido arrancado para siempre. La fiesta fue grandiosa. Gente rica, música, champán. Mi padre se vanagloriaba, mi madre como siempre quieta. Yo buscaba con la mirada a Lucio e Isabel. Estaban de la mano, mirándome con tristeza. Yo quería correr hacia ellos, abrazarlos, decirles que todo estaría bien, pero no podía prometer algo que ni yo creía. Cuando la noche llegó, me llevaron al cuarto, el que sería nuestro. Me senté en la cama enorme, temblando. Don Alejandro cerró la puerta tras de sí. Se acercó con calma oscura. Ahora eres mi mujer, dijo. Ven, te voy a quitar el vestido. No voy a contar los detalles, solo diré que esa noche dejé de ser niña y fui obligada a ser mujer. Lloré hasta vaciarme por mis sueños, por mi infancia perdida, por el futuro que me habían robado. Me duele contarlo y créeme que lo hago con rabia todavía atrapada en la garganta. Pero aquella no fue la última vez que don Alejandro Rivas me hizo dormir en el Chiquero. Sí, ese lugar inmundo al lado de los cerdos. Otra noche, después de que por nervios y cansancio quemé el guiso, él explotó. ¡Al Chiquero! Gritó con la cara roja de furia. Y allí fui yo otra vez, esta vez con ropa al menos, pero el frío, la vergüenza y el olor eran igual de crueles. Desde entonces entendí que no podía protestar. Hacía todo lo que me pedía, aunque me partiera el alma, aunque me repugnara. Sí, era eso. O el infierno de barro. Rezaba en silencio, pedía a Dios que me salvara, que me sacara de aquel encierro sin barrotes. Alejandro no respetaba nada. Cuando quería estar conmigo, no importaba la hora ni el lugar. Ni siquiera cuando yo estaba con esos días del mes, me dejaba en paz. Decía que una esposa tenía que servir a su marido siempre, sin rechistar. Y con el tiempo mi cuerpo dejó de responder. Mi alma se fue apagando. Había días que no podía ni levantarme, pero debía cuidar de la casa, cumplir sus órdenes, hasta que algo cambió. Empecé a sentir mareos, náuseas. Pensé que era una enfermedad, pero no. Estaba embarazada, tenía apenas 15 años. El miedo me invadió. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé si yo aún era una niña? Pero, para mi sorpresa, la gravidez me trajo un poco de paz. Alejandro se calmó un poco. Tal vez temía lastimar a la criatura. En 1957 nació mi hija, María Teresa. Cuando la tuve en brazos, por primera vez sentí un amor inmenso, desconocido, una luz entre tanta oscuridad. Me hice una promesa, la iba a proteger, cueste lo que cueste. Nunca permitiría que viviera lo que yo viví. María Teresa se convirtió en mi refugio, en mi alegría. Pasábamos horas cantando, jugando en los jardines del caserón. Su risa era música para mi alma rota. Alejandro la ignoraba. Decía que una niña no servía para nada. Eso me dolía. Pero al menos no se entrometía mucho. La calma duró poco, ¿sí? Alejandro comenzó a exigir otro hijo. Y allí fui yo de nuevo, obligada a ceder, a apagarme. En 1959, con apenas 17 años, di a luz a Juan Pedro. El tan ansiado varón. Alejandro se mostró orgulloso, hizo fiesta, lo presentó como su heredero. Con María Teresa y conmigo siguió distante, pero yo los amaba a los dos por igual. Para mí no había diferencia, eran mi sangre, mi esperanza, porque criaba a mis hijos con todo el amor que me quedaba, intentando compensar la ausencia del padre. Pero dentro de mí crecía un miedo profundo, que Juan Pedro terminara siendo como él, como su padre, como mis hermanos, como tantos hombres que solo sabían mandar y herir. Entonces, en 1960, cuando tenía 18 años, algo inesperado sucedió.
Era una tarde calurosa de enero. Alejandro estaba en la terraza bebiendo como de costumbre. De repente lo vi llevarse la mano al pecho y caer al suelo. Grité por ayuda, llamé a los peones del campo, corrimos, intentamos reanimarlo, pero cuando llegó el médico ya era tarde. Alejandro había muerto de un infarto. No voy a mentir. Sentí un alivio inmenso. Qué culpa, sí, pero también libertad. Por primera vez en años podía respirar sin miedo. Aquel hombre me había condenado desde los 13 años. Su muerte fue el fin de una pesadilla. Pero pronto entendí que eso no significaba que mis problemas se habían terminado. De la noche a la mañana me vi viuda, con 2 niños pequeños y dueña de una fortuna y una finca que no sabía ni por dónde empezar a manejar. Según el testamento, yo heredaba el caserón y gran parte de las tierras. La Hacienda San Felipe era una joya arquitectónica del siglo XIX, con 25 habitaciones, jardines con magnolias centenarias y muebles traídos de Europa. Durante unos días caminaba por esos pasillos enormes, sin creer que todo eso ahora era mío. Me permití soñar. Imaginé a mis hijos corriendo por allí, felices, libres. Pensé en reformar la casa, en estudiar, en vivir, pero la alegría no duró mucho. Apenas el cuerpo de Alejandro se enfrió, comenzaron los problemas. Los 3 hijos mayores de su primer matrimonio, hombres ya adultos, llegaron con sus abogados a reclamar su parte. El más joven debía tener unos 30 años. Me miraban como si yo fuera una intrusa, una aprovechada. La batalla legal comenzó, así que se leyó el testamento. Ellos decían que yo, por ser joven e ignorante, no tenía capacidad de administrar la herencia. Afirmaban que Alejandro no estaba en su juicio cuando lo redactó. Cada día era un papel nuevo, una amenaza, una audiencia. Nunca había pisado un tribunal. No entendía ni la mitad de lo que decían los abogados. Cada citación judicial me hacía temblar de miedo. Vivía con el temor de perderlo todo y quedar en la calle con mis hijos. Fue en medio de ese caos que conocí a Antonio Guzmán, un joven abogado recién egresado, idealista, decidido. Escuchó mi historia y se ofreció a ayudarme. Al principio desconfié. Ya había sido usada tantas veces por hombres que no creía en buenas intenciones. Encima, tenía el mismo nombre de mi padre. Pensé que era una señal para mantener distancia. Pero Antonio era diferente. Me explicaba todo con paciencia. No se burlaba cuando yo preguntaba lo que no entendía. Me hablaba con respeto, con cuidado. Poco a poco empecé a confiar. Los hijos de Alejandro hicieron de todo para destruirme. Boicotearon testigos, difundieron rumores de que yo había matado a Alejandro para quedarme con su fortuna. En una ocasión hasta me acorralaron saliendo del juzgado. Si Antonio no hubiera aparecido justo a tiempo, no sé qué hubiera pasado. Aún así no nos rendimos. Antonio iba armando el caso con inteligencia. Me enseñó a presentarme ante el juez, a no caer en las trampas de los abogados rivales. Día tras día ganaba confianza. Aprendí a hablar, a defenderme, a resistir. El juicio duró casi 2 años. El día que se leyó la sentencia final, yo estaba hecha polvo de los nervios. Cuando el juez declaró que el testamento era válido y que yo tenía el derecho legal de quedarme con la finca y las tierras, fue como si el mundo se detuviera por un instante. Lloré en un número de tristeza, lloré de alivio, de orgullo, de haber vencido. Por mí, por mis hijos, por todas las veces que me hicieron sentir que no valía nada. Y así, Catalina Jiménez, la niña obligada a ser mujer demasiado pronto, volvió a nacer. Nunca voy a olvidar el momento en que salí del juzgado aquel día. Caminé por las calles de San Rosario del Norte sintiéndome invencible, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había ganado. Yo, Catalina Jiménez. Contra todos los pronósticos, había defendido mi derecho, mi hogar, el futuro de mis hijos. Por primera vez en mi vida, sentí que el destino me pertenecía, pero como todo en mi vida, esa alegría duró poco.
Esa misma noche, mientras intentaba celebrar con María Teresa y Juan Pedro, escuchamos el estruendo de una camioneta entrando en la propiedad. Me levanté con el corazón acelerado. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, mi padre, don Ramiro, irrumpió en la casa junto con mis hermanos Esteban y Mauricio. Entraron como una tormenta gritando: "¡Ay, no tienes edad para manejar todo esto!", rugía mi padre. "Una mocosa no puede con tanta responsabilidad". Intenté responder, defenderme, pero entonces vi cómo Esteban se acercaba a los niños. ¡A mis hijos!, grité. Corrí, me abalancé, pero eran más fuertes. Vi con horror cómo cargaban a María Teresa y Juan Pedro en la camioneta, llorando, aterrados. ¿A dónde los llevan? Son mis hijos, supliqué sin respuesta. Mi padre me agarró del brazo con fuerza. Vamos a casa, allí lo resolveremos todo. Me llevaron a la estancia Santa Clara, la antigua hacienda de mi infancia. Al llegar, mi madre estaba en la galería. Su mirada triste se cruzó con la mía, mas no dijo nada, no hizo nada. Solo se quedó allí como una estatua viva mientras me arrastraban dentro. Nosotros nos encargaremos ahora, dijo mi padre con su tono autoritario de siempre. Eres demasiado joven. Esto no es vida para una mujer sola. Esa noche la pasé en vela, abrazada a mis hijos, intentando contener mis lágrimas y mi miedo. ¿Cómo podía mi propia familia hacerme esto? Al amanecer, alguien tocó la puerta de la estancia. Era Antonio Guzmán. Con una carpeta en la mano, dijo que traía documentos legales pendientes del juicio. Mi padre frunció el ceño, pero permitió que habláramos a solas. Fuimos al antiguo escritorio de mi abuelo, al fondo del corredor. En cuanto cerró la puerta, Antonio se transformó, preocupado, tenso, con el ceño fruncido. Catalina, no hay documentos que firmar, susurró. Vine a advertirte. Tu padre hizo un trato con los hijos de Alejandro. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué trato?, pregunté en voz baja. Van a vender todo, las tierras, la hacienda, y van a repartirse el dinero. Ya que el juez no les dio la herencia, encontraron otra forma de quitártela. Me quedé sin aliento. Antonio siguió hablando, rápido, con voz urgente. Están usando la influencia de tu padre para forzarte. Él anda diciendo que no tienes experiencia, que lo mejor es vender. Catalina, tu propia familia se volvió contra ti. El golpe fue seco, profundo, toda mi lucha, todo lo que había soportado. Y ahora, traicionada por la sangre que me vio nacer, de repente la puerta del despacho se abrió. Mi hermano Mauricio apareció. Nos miró a los dos con desconfianza. Antonio reaccionó con la rapidez de un maestro. Muchas gracias, señora Catalina, dijo, cerrando la carpeta. Volveré para finalizar la firma. Su voz era serena, profesional. Ni un rastro del secreto compartido segundos antes. Yo apenas logré mantener mi rostro neutro. Por dentro me sentía desmoronando. Mauricio nos siguió con los ojos hasta que Antonio se fue. Me quedé de pie, sola, con un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Antonio era el único que estaba de mi lado. Y ahora se iba. No pasó ni una semana. Una tarde, mientras jugaba con los niños en una habitación de la estancia, mi padre entró sin golpear. Traía una carpeta gruesa llena de papeles. Catalina, necesito que firmes esto, dijo sin rodeos. Sabía perfectamente lo que era. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me temblaban las manos. ¿Qué es, papá? La venta del caserón y las tierras. Ya está todo arreglado. Solo falta tu firma. Vi los papeles. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era todo lo que había luchado para mantener, todo lo que el juez me había concedido por derecho. Papá, es mi herencia. Es de mis hijos también. No quiero vender. Quiero criar a mis hijos allí. La respuesta fue un golpe sobre la mesa que me hizo sobresaltar. María Teresa comenzó a llorar. ¡No me hables de jueces!, gritó. Tú no tienes idea de lo que es manejar una propiedad. Estoy haciendo esto por tu bien. Tomé a María Teresa en brazos, intentando tranquilizarla. Juan Pedro miraba, mudo, asustado. No voy a firmar, dije, tentando parecer firme.
Esa herencia es nuestro futuro. Mi padre me miró fijamente. Vi un destello peligroso en sus ojos. Se inclinó hacia mí y murmuró con frialdad: «Si no firmas, Catalina, voy a enviar a tus hijos a un internado en Europa. No los volverás a ver hasta que cumplan 18 años». Sentí que el aire me faltaba. Me habían acorralado. «No puede hacer eso», susurré trémula. «Claro que puedo. Soy su abuelo». ¿A quién crees que escucharán las autoridades? ¿A una viuda de 19 años o a un coronel respetado? En ese instante supe que estaba sola, pero no vencida. Mi cuerpo temblaba, mi mente gritaba, mi alma se preparaba para pelear otra vez. Sostenía a María Teresa en mis brazos mientras Juan Pedro jugaba en la cama, inocente de todo lo que sucedía a su alrededor. Ellos eran mi todo, solo pensar en perderlos me desgarraba el alma, pero yo conocía a mi padre. Don Ramiro Jiménez no era un hombre de amenazas vacías. Si había dicho que los enviaría lejos, lo haría. Con el corazón partido y las manos temblando, tomé la pluma que él me ofrecía. Cada firma sobre esos documentos era como arrancarme un pedazo del alma. Cuando terminé, me sentí vacía, derrotada, como si todo por lo que había luchado hubiese desaparecido en cuestión de minutos. Mi padre tomó los papeles, satisfecho. «Hiciste lo correcto, niña. Ahora yo me encargo de todo». Y así fue como, en un abrir y cerrar de ojos, perdí el caserón, las tierras y la oportunidad de darles un futuro mejor a mis hijos. Todo aquello por lo que luché fue arrancado con un puñado de firmas. En los días siguientes, vi a mi padre asumir el control de todo. Administraba el dinero de la venta como si fuera suyo. Compraba tierras, cerraba negocios y cada vez que yo intentaba opinar, escuchaba lo mismo. «Eres muy joven, Catalina. Deja que yo me encargo». Me vi, de repente, de vuelta al punto de partida como antes de casarme con Alejandro, prisionera bajo el dominio de mi padre, solo que ahora, con 2 hijos pequeños, la diferencia era que ahora yo conocía el sabor de la libertad. Saber lo que era tomar mis propias decisiones hacía todo aún más difícil de soportar. Mi madre, doña Beatriz, intentaba consolarme a su manera. A veces, cuando mi padre no estaba cerca, se sentaba al borde de mi cama. Me tomaba la mano y hablábamos de los niños. Nunca se atrevía a ponerse de mi lado. «Todo va a estar bien, hija», decía en voz baja. «Tu padre solo quiere lo mejor para ustedes». Pero yo veía en sus ojos que ni ella misma creía eso. «¿Nunca pensaste en irte? ¿En decirle que no?», le pregunté una noche. Ella sonrió con tristeza. «Mujeres como nosotras no tenemos ese lujo, hija. Aprendemos a sobrevivir como podemos». Aquellas palabras me rompieron por dentro. Yo no quería ese destino. No quería ser sombra. Y mucho menos condenar a mis hijos a la misma oscuridad. Pero ¿qué podía hacer? No tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía salida. Los días pasaban, asfixiantes. Pero había un pensamiento que no me dejaba en paz. Antonio Guzmán, el joven abogado que había luchado por mí, creído en mí, que me había tratado con dignidad. Empecé a pensar en él de una forma diferente. No era amor romántico al principio, sino una especie de faro en medio de la niebla, un puerto seguro donde me refugiaba en pensamiento. Nunca me dio motivos para creer que sentía algo por mí, y yo tampoco pensaba en eso cuando estaba con él, solo después, a solas. Cuando la realidad me aplastaba y necesitaba imaginar un mundo donde la felicidad fuera posible. Comparado con mi padre, con mis hermanos, con mi difunto esposo, Antonio era casi irreal. Me escuchaba, me respetaba, luchaba por mis derechos. Era difícil no soñar con alguien así. Pasaron los meses. Me resigné a la vida que tenía. No era lo que yo quería, pero mis hijos estaban bien, sanos, creciendo felices a pesar de todo. Hasta que, una tarde calurosa de verano, todo cambió.
Otra vez. Estaba sentada en la terraza viendo a María Teresa y Juan Pedro jugar cuando uno de los empleados se acercó. Doña Catalina, el coronel quiere verla en el despacho. Sentí un escalofrío. Siempre que mi padre me llamaba al despacho, no era nada bueno. Arreglé mi vestido, respiré hondo y entré. Ahí estaba él, detrás de su inmenso escritorio, pero mi mirada fue directo al otro lado de la sala. Antonio, de pie, con su traje impecable, la mirada serena y esa sonrisa que siempre parecía traer luz incluso en los días más oscuros. Siéntate, Catalina, dijo mi padre, devolviéndome a la realidad. Me senté tratando de ocultar el temblor en las manos. El doctor Guzmán vino a hacerte una propuesta. Quiere casarse contigo. Pensé que había escuchado mal. Mi padre continuó. Quiero saber qué piensas. ¿Aceptas casarte con él? Quedé en shock. El hombre que siempre controló cada paso mío ahora me daba una elección y ahí frente a mí estaba el hombre de mis sueños secretos mirándome con ternura. Miré a Antonio, luego a mi padre. No necesité pensarlo. Sí, acepto. El rostro de Antonio se iluminó con una sonrisa que derritió mi corazón. Empezamos a hablar de fechas, arreglos, pero apenas escuchaba, estaba flotando por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz. Cuando mi padre nos dejó solos, Antonio se volvió hacia mí más serio. Catalina dijo en voz baja, hay algo que necesitas saber. Mi corazón se encogió. Un amigo me contó que tu padre estaba buscando marido para ti. Había pocos candidatos, todos sabían del carácter del coronel. No soportaba la idea de que él te entregara a otro hombre. Entonces, mentí. ¿Mentiste? Susurré confundida. Antonio respiró hondo, los ojos llenos de emoción. Le dije que yo quería casarme contigo, porque es verdad. Yo sí quiero casarme contigo, pero no por él, por ti. ¿Cómo así, Antonio? Susurré, oprimida entre el espanto y la esperanza. Le dije a tu padre que era rico, que podía pagar una dote generosa por el privilegio de casarme con la hija del coronel. Mi corazón se detuvo. Para mi padre, incluso el matrimonio era un negocio. Como siempre, yo era moneda de cambio. Nada más. ¿Y cómo vas a pagar esa dote si no tienes ese dinero? Pregunté con la voz temblorosa. Antonio bajó la mirada, avergonzado. Aún no lo sé, Catalina, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Solo sé que tenía que hacer algo. No podía dejar que te casaras otra vez con alguien que no amas, alguien que tu padre eligiera solo por interés. Lo miraba y apenas podía respirar. El corazón me latía tan fuerte que juraba que él podía oírlo. Sé que es una locura, pero si quieres nos vamos. Esta misma noche, tú, yo y los niños, empezamos una nueva vida lejos de aquí. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Fue un beso dulce, lleno de promesas, de futuro, de valentía. Cuando nos separamos yo ya era otra. Yo también pienso en ti, Antonio, confesé casi en un susurro. Acepto todo lo que venga si es contigo. En ese momento el mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos y lo que podía nacer de ahí. Pero la realidad pronto nos rodeó. Se oían pasos acercándose, nos separamos rápidamente. Mi padre entró hablando de anillos, invitaciones, planes. Para él era una victoria. Su hija viuda casándose con un abogado respetado y supuestamente rico. En los días siguientes la hacienda se convirtió en una fiesta. Antonio venía a visitarme con frecuencia, siempre bajo la mirada atenta de mi madre o de las criadas. En cada visita intercambiábamos toques, miradas, palabras escondidas, y un día me pasó una nota. La leí temblando. Esté en la entrada con los niños a las 11 de la noche. Voy por ustedes. Antonio. Mi corazón casi se salió del pecho. Era nuestra oportunidad, el plan de libertad. Ese día pareció eterno. Cuando por fin llegó la noche, preparé un pequeño atado con ropa y los documentos. Desperté a María Teresa con suavidad, le susurré que íbamos a viajar. Juan Pedro fue en brazo. Ella caminaba somnolienta y confundida. La entrada estaba lejos. Caminamos en silencio con el corazón en la garganta. Cuando llegamos, no había nadie, nada, oscuridad.
La desesperación me invadió. ¿Dónde estás, Antonio? Susurré con lágrimas cayendo. María Teresa empezó a llorar. Yo casi me derrumbé hasta que escuché un silbido. Y entonces, entre los árboles, los faros se encendieron. Era él. Con el coche escondido, corrió hacia nosotras y nos ayudó a subir rápidamente. Partimos en la oscuridad de la noche, dejando todo atrás. Los niños dormían en el asiento trasero. Yo los miraba, luego miraba la carretera. No sabía qué nos esperaba, pero sabía que era mejor que lo que dejábamos. Después de horas, llegamos a un pueblo pequeño, acogedor. Antonio nos llevó a una casa sencilla con jardín floreado. En la puerta, una señora elegante de cabello canoso nos esperaba. «Es mi madre», dijo él con una sonrisa cansada. Doña Lucía nos abrazó con fuerza. «Pasen, pasen, deben estar agotados». Nos llevó a una habitación que había sido de Antonio. Estaba arreglada con sábanas limpias y una cuna de mimbre para Juan Pedro. «No es mucho, pero es todo de corazón», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Lloré. Era la primera vez que alguien me acogía sin querer nada a cambio. Más tarde, mientras los niños dormían, me contó su historia. Era viuda desde hacía 15 años. Su esposo, Romualdo, también había sido abogado. Antonio siempre fue como su padre, íntegro, justo, noble. Estoy orgullosa de él. Esa primera noche Antonio no quiso dormir en la misma habitación. «Nos casaremos primero», dijo, con una sonrisa tímida. En los días siguientes conocí a su familia. El hermano mayor, Augusto, médico, la hermana del medio, Clotilde, profesora. Venían con comida, ropa, apoyo, pero veía la preocupación en sus ojos. Sabían del riesgo que Antonio corría. 3 días después de nuestra llegada, escuché una discusión en la cocina. «¿Estás loco, Antonio? Es la hija del coronel. ¿Tienes idea del peligro que corres?» Era Augusto. «Yo la amo», respondió Antonio. «Y a sus hijos también. No podía dejarlos así. ¿Y tu carrera? ¿Y tu nombre? Si el coronel lo descubre...» En ese momento comprendí cuánto estaba arriesgando. Su profesión, su reputación, todo. Aún así, seguía firme. Algunas cosas valen más que una carrera. No podía quedarme viendo a Catalina sufrir. Una semana después se llegó la noticia que llenó mi corazón de alegría. Nos casaríamos. Fue una ceremonia sencilla, en el registro civil de la ciudad. La familia de Antonio nos recibió con cariño. Doña Lucia lloró de emoción. Los niños estaban radiantes. Por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar. Después de la ceremonia, doña Lucia insistió: «Vayan, disfruten su luna de miel. Yo cuido a los niños». Fuimos a un hotel sencillo. Cuando quedamos a solas, los nervios me invadieron, pero Antonio fue tan tierno, tan respetuoso. «Te amo, Catalina. Prometo hacerte feliz todos los días de nuestras vidas». Y lo cumplió. Esa noche entendí lo que era ser verdaderamente amada. Me sentí mujer. Me sentí viva. Al día siguiente regresamos a casa. Los niños nos abrazaron. Estábamos listos para comenzar. Antonio empezó a buscar trabajo en la ciudad, tratando de reconstruirse. Yo cuidaba de los niños y de la casa junto a doña Lucia. Estábamos reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, una nueva vida. Pero, como dicen los antiguos, cuando la felicidad parece completa, el destino juega una mala pasada. Fue una tarde. Antonio llegó con un papel arrugado en las manos, el rostro abatido. «Catalina», dijo con la voz temblorosa, «tu padre descubrió que estamos casados. Era una notificación del colegio de abogados. Antonio había sido suspendido, acusado de conducta ética inapropiada, todo por haberse casado conmigo». «Es solo por un tiempo», murmuró sentándose, derrotado. «El mundo se me vino abajo. Volvamos, yo explico todo. Digo que fue culpa mía». Antonio negó con la cabeza. «No, Catalina, si vuelves te encierra. Y a los niños, ¿a quién sabe lo que hará?» En ese instante comprendí. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora tenía con quién luchar y por quién luchar. Han pasado muchos años desde aquel día en que salí de la hacienda, llevando conmigo algo mucho más valioso que tierras o dinero. Me llevé la paz. Hoy escribo estas palabras sentada en la galería de mi casa, la misma que compramos, con el sudor
de tantas batallas, y con la herencia inesperada del hombre que un día fue mi mayor verdugo, mi padre. A mi alrededor escucho risas, los nietos corren descalzos por el jardín, los bisnietos juegan con un perrito inquieto que no para nunca. La vida late y yo solo observo con el corazón en calma. Antonio, ay, mi Antonio, hace 8 años que te fuiste, aún extraño tu risa, la forma en que me llamabas mi niña, el modo en que me mirabas como si yo estuviera hecha de luz. Te marchaste, pero me dejaste todo lo esencial: fe, esperanza, coraje y amor. Cada rincón de esta casa lleva tu huella: la biblioteca con tus libros siempre ordenados, el escritorio donde tantas veces te vi escribir con los niños a tu alrededor, la hamaca en la galería donde nos mecíamos contando historias a los nietos y a mí. Hoy somos muchos. María Teresa, casada con Francisco, tiene 2 hijos. Juan Pedro dirige su propio negocio y es padre de 3. Anita es maestra, Lucas se hizo médico, Vicente trabaja con tecnología, vive viajando por el mundo. Crecieron escuchando nuestra historia, saben quiénes son, saben de dónde vienen y sobre todo saben que el amor es lo que lo sostiene todo. De vez en cuando alguien de la antigua familia reaparece, un primo lejano, un sobrino que quiere conocer sus raíces. Recibo a todos con una sonrisa, ya no guardo rencor. Perdoné, no por ellos, por mí. En la sala, sobre la chimenea, está nuestra foto de boda, yo con un vestido claro y los ojos llenos de esperanza. Antonio con su traje sencillo y una sonrisa que derretía. Detrás del marco escribí a mano. Él no me salvó, nos salvamos juntos y construimos lo que nadie creía posible. Esa es la verdad. Mi historia comenzó con gritos y silencios y termina con voces altas y risas libres. Comenzó en una hacienda que era prisión y termina en un hogar que es refugio. Comenzó con miedo y termina con memoria, con honra, con legado. Y si tú estás leyendo esto, mi hija, mi nieta, quien quiera que seas, nunca te calles, nunca te resignes. Nunca aceptes menos que el amor. Aunque el mundo diga que no puedes, lucha. Porque a veces solo hace falta una elección, un paso, una pizca de coraje para cambiar el destino de toda una generación. Con amor, Catalina Jiménez, hija de un coronel, esposa de un príncipe, mujer que venció.